amigas y amigos, siendo las 18:30 del día 29 de mayo del 2013, luego de haber salido de unos lluviosos días en la ciudad capital de Santiago y en otras ciudades del país, damos inicio a la clase número 4 de puntajenacional.cl en vivo. Felices nosotros de estar dándoles la bienvenida a esta nueva clase, donde vamos a continuar la materia que empezamos a ver la clase anterior, los contenidos, perdón, no la materia. A uno se le pegan a veces esos términos mal utilizados, uno tiene que decir contenido, no materia. El profesor Nico Melgarejo me ha insistido enormemente en eso. Amigas, amigos, los saludo, las saludo. Puntajenacional.cl en vivo, preuniversitario online, gratuito, de calidad, para todos y todas ustedes. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Yo les cuento que ya son 76 personas que están asistiendo a esta clase. De Vitacura, Temuco, Pitrufquén, Conce, Chillán, Paine, Chiloé. Le agradecemos a Paz Juan Pablo que ha hecho publicidad. Puerto Varas, Puente Alto, Chillán, San Miguel, Rancagua, Peralillo, Chicureo, San Antonio del Infierno, Iquique, Coronel, Santiago, Peñaflor, Santiago, Independencia, Hornopire, San Isidro. Ese es nuestro amigo Nicolás Melgarejo que está asistiendo a esta clase. Kevin Estefan de La Serena, Puerto Ron, Puerto Varas, San Joaquín, Temuco. Carmen nos ve desde su casa. Giorgito desde Milán, ojalá sea cierto, te envidio por estar ahí. Dead Note 78, nuestro amigo Kira nos está viendo de San Bernardo, Peñalolén, Puerto Varas, Paine, y Checho Ojos Rojos nos está viendo desde Macondo. Me imagino que debe pertenecer a la familia de los Buen Día entonces. Full DB Driver de Paine, Hornopirén, Osorno, Talca. Todo Chile reunido en torno al lenguaje y la comunicación. Qué cosa más hermosa, ¿no? Ver cómo el deseo de aprender de ustedes, de aprender, ya saben, de desarrollar, de desplegar sus conocimientos, seguir complementándolos, se manifiesta en que asisten Maipú, Valdivia, Estación Central. Ese libro, este domingo en específico, no lo he leído, pero me parece estupendo ver cómo hay gente de todo Chile asistiendo a esta clase. Vamos en 92 personas ya a esta hora. San Antonio. Esto es estupendo. Estupendo. Bueno, la clase del día de hoy vamos a dividirla en dos partes. Como ya les habíamos explicado, este primer semestre lo vamos a destinar a pasar los asuntos en cuanto a contenidos conceptuales. Va a ser mucho más conceptual, mucho más teórico, para que ustedes puedan ingresar en la manera de entender la batería de conceptos, de teorías en los que se funda esta prueba. El segundo semestre, en cambio, va a estar concentrado a lo práctico. Va a estar concentrado a resolver ejercicios, a hacer ensayos, etc. Vamos a, entonces, complementar estos dos puntos de vista, a diferencia del año pasado, que como empezamos en agosto, tuvimos que concentrar todo mucho. Fue una experiencia estupenda, pero ahora que tenemos más tiempo podemos dedicarnos más. Porque a nosotros nos interesa que esto, aunque evidentemente ustedes están aquí para prepararse para la PSU, estas son clases, es más que un preuniversitario, son clases de lenguaje y comunicación. Nos interesa que ustedes se incorporen, asuman esta dinámica de reflexión. 104 personas viendo en este momento nuestra transmisión. Sí, preguntan si vamos a actualizar las guías. Vamos a actualizar las guías y los videos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Entonces, demos por iniciada la clase luego de estos 5 minutos de presentación, muy amenos,
ver el entusiasmo que exudan todos ustedes y me lo contagian a mí. Bueno, como yo les iba diciendo, en la clase de hoy vamos a ver actos de habla, vamos a terminar de ver eso y vamos a empezar a ver las nociones conceptuales sobre el concepto de texto. El concepto de texto, importantísimo para todo lo que va a involucrar la PSU. Que entendamos bien qué es un texto. Vamos a ir articulando los conceptos que hemos visto en las clases anteriores para poder imaginar un concepto de texto que nos va a servir para abordar posteriormente los textos de la PSU. Entonces, pizarra amiga aparece. 1, 2, 3. ¡Chan! Aquí me he empequeñecido y podemos ver lenguaje y comunicación, clase número 3. Perdón, esta es la clase número 4. La clase número 4 que vamos a ver actos de habla y vamos a ver la noción de texto con sus nociones que traen aparejadas, coherencia y cohesión. Esto lo empezamos a ver la semana pasada, pero no está de más retomarlo. Bueno, actos de habla. La semana pasada empezamos a conversar sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes podrían recordar que hablamos? Tráiganme a la memoria, porque saben que yo tengo muy mala memoria y se me olvidó. ¿O ustedes podrían recordarme entonces lo que vimos la clase anterior? Hacer con el lenguaje. Nacerok aconseja que si les molesta el logo de Justin TV, pongan pantalla completa. Buen consejo, amigo Nico. Actos de habla. A ver, esto del significado, significante, signos lingüísticos, lo vimos antes que los actos de habla. Corresponde a un contenido distinto. Bueno, tal vez sea bueno que Pablo se acuerde, haga memoria y empiece a decir, ¿qué son los actos de habla? ¿Qué implica la perspectiva de los actos de habla? ¿Qué es lo que vimos al final de la clase pasada? ¿Qué implica esta perspectiva? Digamos que los actos de habla, si teníamos las funciones y los factores del lenguaje, digamos que eso es un lente para poder mirar los fenómenos comunicativos. Es un lente. Ese lente nos sirve para explicar los distintos elementos que interactúan en la transmisión de un mensaje. Cuando nos poníamos esos lentes podíamos ver eso. Ahora nos quitamos esos lentes y asumimos otros lentes, otra perspectiva teórica. Con los lentes que nos vamos a poner ahora, vamos a poder ver la teoría de los actos de habla. Aquí estos lentes nos sirven para mirar otro rango de fenómenos que son tan propios como los que veíamos con los otros lentes, pero orientados en otro sentido. Estos lentes que nos vamos a poner ahora nos sirve para ver que con el lenguaje hacemos cosas. Oh, qué mentira tan grande es decir que las palabras son solo palabras. Palabras, 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 dice un personaje en Hamlet de Shakespeare. Palabras, 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 dice Hamlet. ¿Las palabras, palabras, palabras son solo palabras? La perspectiva de los actos de habla nos dice que no. Nos dice que las palabras hacen cosas, que cuando empleamos el lenguaje no es solo que estemos emitiendo sonidos.
estamos haciendo cosas. Como el nombre lo dice, acto de habla implica que hablando se ejecuta un acto. Estos lentes entonces nos permiten ver el lenguaje como acciones, el enunciado. Cada vez que transmitimos un enunciado, estamos haciendo algo. Esta es la primera idea que tenemos que retener. El lenguaje hace cosas. La teoría de los actos de habla, para que ustedes sepan, esto es un dato anecdótico, empezó a ser desarrollada, se considera que es su padre, por el filósofo John L. Austin, en un libro póstumo. Póstumo significa que fue publicado luego de que él murió, titulado ¿Cómo hacer cosas con palabras? Y fue publicado el año 1962. Hasta antes de eso, en la lingüística predominaban perspectivas estructurales que les interesaba reconocer la estructura de una lengua. No había un interés por estudiar lo que pasa cuando las personas hablan. El aporte de Austin es que pone el acento en no ver las estructuras de la lengua, las gramáticas, etcétera, sino en enfocarse en lo que hacen los hablantes cuando están en un contexto determinado. Es una perspectiva más práctica. Por eso, luego de este libro de Austin, el área de la lingüística que se ocupa de los actos de habla se llama pragmática. Esto es un dato anecdótico, pero como aquí nos interesa hacer clases de lenguaje y no solo hacer robots que respondan PSU, nosotros introducimos este dato. Para esta perspectiva de los actos de habla, cada acto de habla puede verse en 3 dimensiones distintas. Cada vez que yo emito un enunciado, puedo ver en ese enunciado 3 dimensiones. Por supuesto, en la PSU no les van a preguntar quién fue John L. Austin, ni cómo se llamaba su libro, ni cómo se llama la ciencia que estudia los actos de habla, pero yo se los digo para que lo sepan. Porque es bueno saber cosas. Retomando, cada acto de habla, cada emisión lingüística que yo hago, tiene 3 dimensiones. Se puede entender en 3 niveles distintos que ocurren a la vez. El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. ¿Y en qué consisten estas 3 dimensiones? Estos 3 niveles en los que se da un acto de habla. El acto locutivo es lo que decimos literalmente. Digamos, es lo que puede ser registrado, es lo textual. Imaginemos este profesor aquí que está llamando a sus estudiantes con una sonrisa de buenos amigos y dice: entren a la sala, por favor. Yo me imagino que él habla así, con esa voz, aunque podría tener otra voz, pero esa es la voz que yo le quiero dar. Entren a la sala, por favor. El acto locutivo es lo que este profesor está diciendo literalmente, es decir, entren a la sala, por favor. El acto ilocutivo es la intención que tiene su enunciado. ¿Qué es lo que este enunciado espera obtener? Lo que este enunciado espera obtener es que los estudiantes entren a la sala.
Finalmente, el acto perlocutivo van a ser las consecuencias que va a tener en el receptor y en el contexto esta intención del acto. Es lo que ocurre cuando el acto de habla se efectúa. Recapitulemos con otro ejemplo. No sabemos si los niños entraron a la sala o no, pero yo me imagino que sí. Aunque con esa voz que yo le puse, yo no le haría mucho caso a ese profesor. Pensemos un ejemplo entre nosotros. Profe, ¿qué pasa si en el acto perlocutivo, ejemplo, los niños no entran a la sala, se cumple el acto perlocutivo? No, no se cumple. El efecto, el acto de habla ocurre igual, pero la intención no fue satisfecha. Entonces, chiquillos, muchachos, muchachas, inventemos otro ejemplo. A ver que alguien ponga un ejemplo en el chat, para que sea más participativa e interactiva esta clase. Mi acto de habla es bien claro. Mi acto de habla locutivo es que alguien ponga un ejemplo en el chat. Mi acto de habla ilocutivo es que ustedes pongan el ejemplo en el chat. Y mi acto perlocutivo va a estar demostrado en si ustedes participan o no. Ya, Chodip C9 dice, cuando alguien tiene hambre y quiere comer. Cuando alguien tiene hambre y ve a alguien comer. Ya, súper bueno. Bien bueno, ya. O saben que hoy día no traje almuerzo a la oficina, po. Y mi amigo Nicolás, el profe de matemáticas, había comprado unas empanadas. Oh, yo tenía hambre, po. Y él tenía 2 empanadas. Y a mí me da vergüenza pedirle que me diera un pedazo de una, po. Y yo le digo, oye Nico, ¿sabes qué? Tengo hambre, no traje almuerzo. Ahí mi acto locutivo diría, tengo hambre, no traje almuerzo. Pero mi acto ilocutivo sería, dame empanada. Y mi acto perlocutivo fue obtener la empanada. En realidad estaba una situación ficticia, pero podría haber ocurrido. ¿Ven? No sé si con este ejemplo les queda clara la diferencia entre acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. ¿Les queda claro o no? El acto perlocutivo es el efecto, da lo mismo si es el efecto que yo quería o no de M1313. De M1313 pregunta, pero si el profe Nico le dice que no, ¿qué pasa con el acto perlocutivo? El acto perlocutivo es lo que pasa. Ahora no se cumple el acto ilocutivo, pero el perlocutivo es el efecto, sea cual sea este efecto. Pero no se cumplió lo que yo estaba planteando en mi acto ilocutivo, en mi intención. Ahora entonces, teniendo claros estos conceptos, vamos a trabajar 2 conceptos más. El concepto de acto de habla directo y el de acto de habla indirecto. Perdón, tenía que ajustar mis cuerdas vocales. ¿El acto perlocutivo tiene que ver con la función apelativa? Puede ser. Vamos a explorar eso en la siguiente parte. Tenemos entonces estas 2 nociones nuevas en pantalla. Acto de habla directo y acto de habla
indirecto. Cuando cuando el nivel locutivo y el ilocutivo coinciden, son iguales, estamos hablando de un acto de habla directo. Cuando la dimensión locutiva y la ilocutiva discrepan entre sí, estamos hablando de un acto de habla indirecto. Cuando no coinciden, Vale a Bebé dice, cuando estás con el pololo y dices, oh, tengo frío, para que te preste su chaqueta. Oye, ¿qué pasa con el pololo? ¿Se muere de frío nomás, po? Cami 96 necesita que se le explique más. A ver, un acto de habla directo, lo que se dice y la intención de lo que se dice coinciden entre sí. Oye, préstame tu celular que se me acabaron los minutos, porfi. Ya, pues ahí mi intención ¿cuál es? Que me presten el celular para hacer una llamada. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Que me presten un celular porque quiero hacer una llamada. Es directo. Porque lo locutivo, lo que yo digo, coincide con lo ilocutivo, con lo que yo quiero decir. Directísimo. En cambio, en el acto de habla indirecto, no coinciden ambas dimensiones. Podemos pensar 1000 ejemplos, todas las indirectas. Yo estoy hablando con un amigo, y él me responde, y llega un tercer elemento y dice, no, es que yo opino que esto. Y yo le digo, saltó lejos el maní, ¿eh? Le digo, saltó lejos el maní, mi acto locutivo es saltó lejos el maní, pero no hay ningún maní que haya saltado lejos. Mi intención es decirle, ¿qué te metes en esta conversación que te resulta ajena, que no te corresponde? No seas entrometido en conversaciones ajenas. Pero yo dije, saltó lejos el maní. Catito 1212 dice, directo, cierre la ventana por favor. Indirecto, ¿no te parece que hace demasiado frío para tener esa ventana abierta? Maripi dice, actos de habla indirecto se diría comúnmente como tirar un palo. Efectivamente, cuando uno tira palos son actos de habla indirecto. Uno no dice las cuestiones directamente. Qué buena pregunta la que está haciendo JC Marecau XL. ¿Todas las frases con sentido connotativo son actos de habla indirecto? ¿Qué es el sentido connotativo? El sentido denotativo es lo que una cosa quiere decir literalmente según el diccionario o según las significaciones habituales, convencionales que le damos a una palabra. La significación connotativa es la significación específica que adquiere en un contexto. Es buena la pregunta, es muy buena, porque eventualmente, claro, lo connotativo es más indirecto, aunque no sé si en todos los casos, tengo que darle una vuelta en mi cabeza. Pero bueno, lo denotativo es el significado literal de algo y lo connotativo es la significación que adquiere en un contexto. Por eso la literatura tiene mucho de connotación, no solo de denotación. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos literatura. Tal vez nos estamos adelantando mucho. Entonces, chiquillos, chiquillas, amigos, amigas, llegados hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, un comentario?
Bien, bien, sí, súper bien. Bien, profe, muy bien. Bien. Como ese meme que sale una guagua haciendo así, así me siento yo ahora en este momento. Ya, seguimos. Facebook, perro. Ya. Alguien dijo, ¿qué significa ese Facebook perro que apareció en el chat? Dejamos un espacio para explicar lo de connotativo y denotativo. Ahora, a ver, ya. ¿Hay un acto de habla que es mixto? Yo creo que en esto no hay mixtura. O son directos o son indirectos. Esa es la impresión que a mí me da. No creo que hayan puntos medios, no me imagino cómo. O coinciden o no coinciden. Connotativos de múltiples interpretaciones, efectivamente, como están diciendo. Profe, no borre, ya. ¿Les parece si continuamos o quieren todavía resolver algo más? Por ahora vamos bien con el tiempo. Seguimos, ¿cierto? Sí, po. No nos quedemos en el pasado, miremos adelante. Tengamos una actitud constructiva ante la vida. Así que ahora vamos a ver una clasificación de actos de habla según el efecto que buscan. Vamos a ver una clasificación de actos de habla según el efecto que buscan. Esta es la tercera clasificación. Vemos, la primera clasificación que tuvimos fueron los niveles en los que podemos analizar un acto de habla. La segunda clasificación que vimos es si son directos o indirectos según coincidían la intención con lo dicho. Ahora vamos a ver los actos de habla según lo que esperan, lo que se espera obtener de ellos. Esta es la clasificación más larga. Chum, chum, chum. La primera que vamos a ver son los que se llaman actos de habla asertivos. El hablante asevera o niega algo con un nivel de certeza. Aunque esté mintiendo, lo importante es que lo diga como si fuera verdadero. Se relaciona con la función referencial del lenguaje. Ejemplos: el día está nublado. Los gatos son mamíferos. El asesino es el mayordomo. La gracia del asertivo es que son enunciados que pretenden tener valor de verdad. Da lo mismo si son verdaderos o no. Lo importante es que como actos de habla pueden ser calificados con valor de verdad, tener o no verdad. Si yo digo, me llamo Rafael y tengo 22 años, eso es mentira porque me llamo Pablo y tengo 26. Lo importante es que cuando yo digo, me llamo Rafael y tengo 22 años, ese enunciado es susceptible de ser verdadero o falso. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Si yo digo, ayer hubo un día soleado en Santiago, es falso, pero es un acto de habla asertivo porque pretende ser verdadero. Su objeto es decir que algo es verdadero, algo sobre el mundo tiene un valor de verdad. Tari 93 dice, son proposiciones exacto.
Eso es un acto de habla asertivo. Un acto de habla directivo, y por favor, no lo confundan con un acto de habla directo. Este es otro concepto, otra clasificación. Es harina de otro costal. Esto se llama directivo, el otro era directo e indirecto, son dos clasificaciones distintas que no se tocan entre sí. El acto de habla directivo se parece a la función apelativa. Dice, el hablante pretende influir en la conducta del oyente, hacerlo hacer algo. Por ello, guarda muchas similitudes con lo que anteriormente entendimos por función apelativa del lenguaje. Ejemplos: partiste a jugarte un loto. Vote por Juanito Mena, el candidato de la gente. No vuelvas a repetir este comportamiento. No confundan el acto de habla directivo con los actos de habla directo. Son harina de otro costal. Y el acto de habla directo pretende influir en la conducta del oyente. Puede ser una orden, puede ser una sugerencia, puede ser cualquier cosa. No todas las cosas que uno dice para influir son órdenes. Órdenes es si yo le digo al Nico, ya Nico, regálame una empanada. Una petición es, oye Nico, ¿me podrías dar una empanada? Una sugerencia, yo te sugiero Nico que vas a ser una mejor persona si me das una empanada. Sin embargo, las tres versiones son actos de habla directivos. No todas son órdenes. Sí, la primera fue un día que asalté a Nico, llegué a la oficina un poco agresivo y me puse a asaltar a mis compañeros de trabajo. Bueno, son cosas que me pasan de repente, cada uno tiene sus cosas. En tercer lugar, tenemos los actos de habla expresivos. Los actos de habla expresivos son parecidos a la función emotiva del lenguaje. Involucra aquellos actos de habla que refieren a los estados subjetivos, emocionales, sensoriales del hablante. Es con ese acto lo que yo hago es expresar mi subjetividad. Mi subjetividad es aquello que soy yo interiormente en cuanto persona y que yo lo vivo en primera persona. Tengo hambre, yo te amo. Extrañarte me hace sentir el vacío. Tengo frío. Estoy muy feliz haciendo esta clase. Me alegra verte. Estoy aburrido con el profe Pablo porque nos pasa puras cosas aburridas. Quiero mucho al profe Pablo porque de verdad aprendo con él. Y todas esas cosas que expresan interioridad. Me encanta la nieve, dice Carlos Vinicius Oliveros. Oh, me aman. Me encantan sus actos de habla expresivos. Me llenan de energía para continuar con estas clases. Yo también los quiero a ustedes, muchachos y muchachas. Ahora vamos al acto de habla compromisorio. El acto de habla compromisorio dice aquí, el hablante dispone su conducta futura. De ahí el nombre, pues se compromete a hacer algo. Tal es el caso de una promesa, un juramento o una apuesta. Tiene un verbo performativo casi siempre. Un verbo que nos permite saber que hay compromiso. Te apuesto, te prometo, te juro, me comprometo a. Te apuesto, Luca, a que tu equipo pierde. Prometo nunca más faltar al colegio sin ningún motivo. Juro decir la verdad.
solamente la verdad y nada más que la verdad. El compromisorio no tiene un equivalente en funciones del lenguaje. Esto porque a las funciones del lenguaje le interesa ver la transmisión de un mensaje. Le interesa ver qué es lo que pasa con ese mensaje. Por eso yo les digo, los actos de habla son otro lente que nos permite ver el lenguaje como acciones. Y aquí comprometerse es una acción, es algo que hacemos con palabras. Verbos performativos habitualmente. Disponemos nuestra conducta futura. Me comprometo a. Y finalmente, este es para mí es el más mágico de todos, porque es mágico. O sea, como en Harry Potter que dicen unas frases mágicas y algo ocurre en la realidad. El principio del acto de habla declarativo es como el mismo. Es que el acto de habla transforma las cosas. Y eso suena muy parecido a la magia. Oh. ¿Cómo puede ser que hablar transforme las cosas? Hay actos de habla que pueden transformar estados de la realidad, que cambia el estado de las cosas. Leamos la definición. Los actos de habla declarativos son aquellos que cambian el estado en el que se encuentra algo de la realidad. Puede resultar difícil de entender cómo un acto de habla puede transformar algo. Pero si lo pensamos bien, el lenguaje puede dar cierto poder sobre las cosas. Por ejemplo, cuando un oficial de registro civil declara marido y mujer a una pareja, en virtud de su acto de habla hace que dos personas cuyo estado civil era estar solteros, ahora están casados. O si un juez da el veredicto que considera a alguien culpable, esa persona que antes era libre, ahora está cumpliendo una condena. Si una pareja de pololos termina, en base a ese acto de habla se disuelve una pareja. Terminamos. ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo. No soy yo, eres tú. Terminamos. Dos personas que eran pololas ya no lo son. Nombrar es un acto de habla declarativo. Cuando yo me compré mi yate y fui al club de yates, fui a mi yate y con una champaña la rompí en mi yate y le dije, te voy a nombrar Robocop. Eso fue un acto de habla declarativo, porque hice que ese yate pasara a tener nombre, que es Robocop. A un recién nacido le colocan un nombre, perfecto, Beatriz, es un acto de habla declarativo. Ponerle el nombre a una mascota es un acto de habla declarativo. ¿Se dan cuenta cómo un acto de habla puede transformar la realidad en determinados aspectos? Qué buena pregunta la de Paz Vázquez. Decir acepto es compromisorio y cuando el cura dice los declaro marido y mujer es declarativo. Estupendo. Al decir acepto, dice que acepta comprometerse a cuidarse, a quererse, estar juntos en la pena, en la enfermedad y hasta que la muerte los separe. Dice acepto. Sí, acepta el compromiso. Acto de habla compromisorio. Luego el cura dice los declaro marido y mujer y es declarativo. Esas dos personas ahora ante la religión católica aparecen como esposos. ¿Declarativo también es cuando el juez condena? Claro que sí.
¿Cómo estamos aquí? ¿Qué tan claro les parece lo que hemos visto? Fácil y bonito, más que claro, excelente, clarísimo. Son tipos de actos de habla, LSK Nico. Pa Juan Pablo dice, cuando decimos bien es asertivo. A ver, ¿bien en qué sentido? Cuando ustedes dicen que están bien, es expresivo. Me están expresando un estado de entendimiento. Vamos bien, claro. Es directivo cuando yo les pregunto, ¿cómo vamos? Porque yo lo que espero es una respuesta en la que ustedes me comuniquen cómo estoy llevando esta clase. Y cuando ustedes me dicen, vamos bien, me están dando a entender que subjetivamente ustedes sienten que están entendiendo aquello que estamos conversando aquí. ¿Se dan cuenta? Vimos 3 clasificaciones. Hagamos un repaso general y luego nos vamos a la pregunta desafío que nos toca a las 19:20 con nuestros 10 minutos de break. ¿Os parece? Estupendo. Los actos de habla son un lente, una perspectiva teórica para poder estudiar, entender, reflexionar sobre ciertos fenómenos del lenguaje. ¿Qué nos permite ponernos estos lentes? Estos lentes nos permiten ver el lenguaje como acciones, cosas que hacemos con él. Con el lenguaje no solo son palabras, 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 como dice Hamlet. El lenguaje son acciones. En estricto rigor estaría mal decir habla y habla pero no hace nada, porque hablar es hacer algo. Ahora que uno espere que las personas hagan más cosas para ser consecuentes con su idea está súper bien, pero hablar ya es hacer algo. Chum, chum, chum. Entonces, esta teoría de los actos de habla, que se la debemos al filósofo estadounidense John Austin, que no es lo mismo que Stone Cold Steve Austin, es otra persona, la propuso en su libro de 1962 titulado Cómo hacer cosas con palabras. Y fundó cierta rama de la lingüística que se llama pragmática. En la se cayó. ¿Me ven? Díganme si me ven. ¿Me ven?
Perfecto, volvimos al aire. Ustedes saben, aquí hubo ruido en el canal. El canal se fue, pues. Nuestros enemigos están intentando dañarnos, pero ustedes saben que nosotros no nos pueden dañar, porque tenemos la fuerza de la voluntad. Ya, volvimos. Entonces decíamos, la perspectiva de los actos de habla son unos anteojos, una perspectiva teórica que nos permite ver el lenguaje como acciones. Eso ya lo dijimos hasta el cansancio. Dijimos, los actos de habla los podemos dividir en 3 dimensiones distintas. El acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Esa es la primera de las 3 clasificaciones que vimos. Vimos 3 clasificaciones y la primera de estos eran los niveles en los que podemos ver un acto de habla. En el nivel locutivo consideramos lo que se dice literalmente. En el nivel ilocutivo consideramos lo que se quiere decir, cuál es la intención de lo que se está diciendo. Y en el nivel perlocutivo vemos las consecuencias, los efectos que tiene el acto de habla. Teniendo esas 3 clasificaciones, pasamos luego a la segunda clasificación, donde distinguíamos acto de habla directo y acto de habla indirecto. El acto de habla directo consideraba que el acto locutivo, es decir, lo que decimos textualmente, coincide con el ilocutivo, que es la intención detrás. Pásame ese vaso, por favor. Lo que yo digo en el acto de habla locutivo, pásame ese vaso, por favor, coincide con la intención, que quiero que me pasen el vaso. Es directo, coinciden. Indirecto, en cambio, era cuando esas dimensiones no coinciden. Hay un vaso de agua ahí, hay alguien entre yo y el vaso de agua y yo digo, tengo sed. El acto de habla locutivo es, tengo sed. El acto de habla ilocutivo es, pásame ese vaso de agua, por favor. Esa es la segunda clasificación que vimos. La primera, locutivo, ilocutivo, perlocutivo. La segunda, directo, indirecto. Y la tercera la veíamos con respecto a la descomposición de los actos de habla según lo que pretenden. Entonces, los actos de habla asertivos tienen que ver con decir algo que tiene valor de verdad. Decir algo sobre el mundo que pudiese tener valor de verdad. El cielo es azul. Soy un cuadradito pequeño en una pizarra. Las puertas sirven para entrar y salir de los lugares. Las sillas sirven para sentarse. Al sur de América hay un país que se llama Chile. Todas esas cosas pretenden ser verdaderas. Se dice como si fuesen ciertas, más allá de que lo sean o no. Luego, el acto directivo tiene como propósito influir en la conducta del oyente, ya sea una petición, una sugerencia o una orden. Alguien preguntaba por la publicidad. Los actos de habla de la publicidad son directivos también porque pretenden influir en la conducta. El acto de habla, yo no fui, ¿es ser asertivo? Pregunta Sebatriz. Sí, yo creo que sí. Tiene que ver con decir algo. Mi conducta no hizo aquello que usted está diciendo que yo hice. Los actos de habla expresivos suponen, como dice el nombre, la expresión de algo que ocurre en la subjetividad del hablante. Su función es expresar la subjetividad del hablante. Opiniones personales, sensaciones, sentimientos. Hace frío, tengo hambre, no me gusta esta canción. Encuentro que Deftones es un excelente grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Los actos de habla compromisorios disponen la conducta futura de uno y habitualmente vienen con verbos performativos como del tipo prometo que, me comprometo a, te juro que, apuesto tal y tal cosa.
Ahora, finalmente, los actos de habla declarativos son aquellos que cambian en algo el estado de la realidad con ser enunciados. El ejemplo típico es un juez que declara a una pareja marido y mujer. A partir del momento en que el juez realiza el acto solemne de decir los declaro marido y mujer, esas dos personas que antes su estado civil era ser solteros pasan a ser casados. O como yo les contaba, de los muchos yates que tengo, hace poco yo fui a inaugurar uno. Me dio un lujito, me compré un yate. Fui a mi club de yates y me puse frente a él, tomé una botella de champaña, la rompí en el yate y dije, te bautizo Robocop. Que así es como yo le pongo a mis yates, pues a mis muchos yates. Pedir pololeo y que te digan que sí es un acto declarativo. Se crea un vínculo y se le da cierta formalidad. ¿Quieres pololear conmigo? Sí. A partir de ese momento esas dos personas contraen un contrato no escrito que implica, cierto, serse fiel, preocuparse el uno por el otro, ir a verse, cuidarse, acompañarse, etc. Y cuando terminan, también es un acto declarativo porque ese vínculo se rompe y ya no existen las obligaciones que hay entre uno y otro. Bueno, y si te dicen que no, te vaya a la friendzone. Ahí vimos esta tercera clasificación. Me imagino que ha quedado claro porque lo hemos visto hartas veces. Entonces ahora nos vamos a tomar el break de 10 minutos y nos vamos a ir a la pregunta desafío. La pregunta desafío es la que tienen en este momento en pantalla. Tienen 10 minutos para resolverla. Se ve muy pequeño y si agrandan la pantalla a pantalla completa, esto es un problema. A ver si se puede hacer zoom. Esto es lo más grande que puede estar. Pónganlo a pantalla completa. Nos vemos en 10 minutos.
estamos de vuelta. Hemos vuelto. He estado mirando atentamente el debate. Leamos ambos fragmentos de poema y luego la pregunta y luego discutamos la respuesta. Este poema es de Teresa Calderón, se llama Celos que matan, pero no tanto. Teresa Calderón es una poeta chilena que pertenece a la generación del 80. Y el poema, el fragmento, dice así: tardaría la noche entera enumerando los espantos que te haría si se confirman mis, según tu miserable opinión, infundadas sospechas. No tienes idea la de horrores que soy capaz, mi vida, la infinidad de maleficios que prepararía en la cocina hasta dar con esa pócima que te pusiera fuera de combate. Teresa Calderón, celos que matan pero no tanto, fragmento. Está celosa esa mujer, ¿eh? Es como el meme también. A ver. Denme 2 segundos. Para que no digan que no tengo sentido del humor. Denme 2 segundos solamente. Ya, vamos a volver al poema. Ya. Para que entiendan el sentido del poema puse ese meme. Ya, suficiente. Ahora vamos a ver el otro poema con el que se nos pide comparar este primero. Es de un poema tremendo de Gabriela Mistral que deberían leerlo entero, que se llama Sonetos de la Muerte. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel, nevado de azucenas, en gozo florecía, malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales, le llevan sombra amada que nos ha de guiar, arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. Es un hermoso poema ese de Gabriela Mistral, ¿no les parece? Así se lee poesía, pues muchachos y muchachas, no es para leer malas manos tomaron tu vida desde el día. No, pues hay que tratar de que el poema guarde fuerza expresiva en la voz. Los poemas son hechos para ser leídos en voz alta.
Se llama declamar, y así se leen los poemas. Como yo escribo poesía, le tengo respeto a los poemas. Cada poema exige una forma de ser leído. ¿No ven? Hay que tenerle respeto al poema. Ya. Entonces, ¿qué nos plantea el primer poema? A ver, veamos la pregunta que se nos está haciendo. Señale la opción que contiene una semejanza entre las obras a las que pertenecen los fragmentos anteriores. A. El uso del lenguaje coloquial. B. El tema de la posesión amorosa. C. La preocupación por la forma métrica. D. El uso de diálogos. E. El tema del amor sensual. Vamos a decir de inmediato, para acabar con la ansiedad, que es la B. Pero antes de explicar por qué es la B, vamos a explicar por qué no son todas las demás. A. El uso del lenguaje coloquial. ¿Qué es el lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es el lenguaje de la conversación. En los años 50 y 60, en la poesía latinoamericana, empezó a emplearse el lenguaje coloquial, lo que se llama la poesía conversacional o el coloquialismo, que en Chile tuvo su expresión más importante con Nicanor Parra, que decía que los poetas bajen del Olimpo y hablen el lenguaje de la tribu. El lenguaje coloquial es la poesía que ya no habla en grandes términos elevados, sino que habla en el lenguaje conversado. Sin embargo, acá hay lenguaje coloquial solo en el primer poema. Por ejemplo, cuando dice, no tienes idea. Ese no tener idea es propio del lenguaje coloquial. Solo hay aquí, Gabriela Mistral, en cambio, escribe con un lenguaje solemne, de la gran tradición poética, de la poesía como algo elevado, como un lenguaje que aspira a la belleza, a lo grande, a lo magnánimo. No hay entonces uso de lenguaje coloquial en los dos poemas, solo en uno. Se nos dice la preocupación por la forma métrica. Hay preocupación por la forma métrica en los sonetos de Gabriela Mistral. Miramos, contemos las sílabas. Malas manos tomaron tu vida desde el día 14, en que a una señal de astros dejara su plantel. 14 versos alejandrinos de 14 sílabas. Además, riman. Día rima con florecía, plantel rima con él, mortales rima con fatales y guiar rima con dar. Hay una regularidad. Aquí en el poema de Teresa Calderón, en cambio, hay verso libre. Tardaría la noche entera, 9 sílabas, enumerando, 4 sílabas. Los espantos que te haría, 8 sílabas. Verso libre. No hay forma métrica. No hay preocupación por la forma métrica. Descartamos entonces. Solo hay preocupación por la forma métrica en este poema. El uso de diálogos. Solo ocupa diálogos aquí Gabriela Mistral cuando coloca entre comillas su opinión. No hay arriba. No. El tema del amor sensual. Aquí el tema no es el amor expresado en el cuerpo, en los sentimientos. Sensual viene de lo sensitivo, de las sensaciones corporales. El tema del amor sensual es el amor que se vive corporalmente. No es un tema de amor sensual. En ambos casos expresa la idea de la posesividad, de que si no te tengo, prefiero que te mueras. Fíjense, tardaría la noche entera enumerando los espantos que te harían si se confirman mis, según tu miserable opinión, infundadas sospechas. O sea, si descubro que tú me estás siendo infiel, estaría toda la noche diciéndote las cosas que te voy a hacer. No tienes idea de la de errores de que soy capaz, mi vida.
la infinidad de maleficios que prepararía en la cocina hasta quedar con esa pócima que te pusiera fuera de combate, que te tire, pues, que te deje knockout. Si estáis con otra, te mato. Eso está diciendo. ¿Y qué le dice Gabriela Mistral? Malas manos son las manos de la otra, pues. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que a una señal de astros dejara su plantel, nevado de azucenas, en gozo florecía, malas manos entraron trágicamente en él. La otra es mala, no le gusta a la Gaby. Y yo le dije al Señor, por las sendas mortales le llevan sombra amada que no sabe guiar. Es mala, pues no lo sabe guiar. Arráncalo, Señor, esas manos fatales o lo hunde en el largo sueño que sabes dar. O sea, quítalo de ella o mátalo. En ambos casos vemos un tipo de amor que es posesivo. Por eso la respuesta correcta es B, el tema de la posesión amorosa. Terminamos entonces de revisar la pregunta desafío con nuestra amiga la chica celosa. El D, ¿por qué no? Porque hay diálogo solo aquí, en este entrecomillado. Arriba no hay diálogo. ¿Les quedó claro por qué la correcta es la B y por qué las demás son incorrectas? Sí. Ya. Se dice el calor, no la calor. Para quien está preguntando en el chat. Ya, vamos a empezar a ver esto de texto. Probablemente no terminemos hoy día. Pero vamos a empezar. El concepto de texto. Una buena ayuda para empezar a entender lo que significa un concepto es buscar el origen de la palabra que lo nombra. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la palabra texto? El origen de la palabra texto es textum, que en latín, que es la lengua que hablaba el Imperio Romano, quería decir tejido. Eso pasó a nuestro castellano con varias palabras que fueron sus hijas. Textura, la textura de este polar. Textil, la industria que hace ropa. Textualidad, aquello que es propio de los textos. Y las ya mencionadas, tejido y texto. Cuando hablamos, por ejemplo, de industria textil, estamos hablando de la industria de la ropa. Entonces, nos tendremos que preguntar cómo desde la misma palabra del latín se llegó a otras que parecen estar tan lejos las unas de la otra. ¿Qué tiene que ver un chaleco con un libro de Pablo Neruda? Ambas vienen de lo mismo. Si vemos, buscamos, hay una unión de cosas, un tejido de cosas. Vemos que en este sentido, un texto es un tejido de signos que pertenecen a un código determinado y que tienen una intención y un sentido. Un chaleco, ¿cierto?, es un tejido de puntos que se conectan con la lana y forman un objeto que nos sirve para abrigarnos en invierno. Uno podría entender que un texto es un chaleco hecho de significantes o tejidos que sirve para comunicar sentidos. Vimos los signos lingüísticos. Un texto es un tejido de signos lingüísticos que se juntan, tienen una intención y tienen un sentido.
habitualmente entendemos un texto que es algo que está escrito, pero por texto vamos a entender una unidad que puede ser escrita u oral. Es decir, cada vez que hablamos o escribimos estamos produciendo texto, aunque no quede registro de ello. Texto es cada unidad grande de significado. Un texto puede ser oral o escrito. Lo que yo estoy diciendo ahora es un texto también. Texto es una unidad de signos lingüísticos que tienen un sentido. Un tejido de signos lingüísticos. Ya, estamos con eso. Igual la próxima clase vamos a retomar esto y lo vamos a explicar de nuevo. Todo texto debe cumplir con dos condiciones para ser texto: la coherencia y la cohesión. Para los que no saben qué es un signo lingüístico, les recomiendo ver la clase pasada, está en Puntaje Nacional, está subida en YouTube, ahí lo explicamos. ¿Ok? Ahora decimos, un texto, para ser texto tiene que tener dos propiedades al menos: coherencia y cohesión. Tiene que tener coherencia y cohesión. Entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia dice relación con el sentido. Un texto es coherente cuando puede articular una idea global. Cada oración tiene sentido y a su vez las oraciones se agrupan en párrafos que también tienen una idea global y cada párrafo se agrupa en un texto grande que también tiene una idea global. La cohesión, por otra parte, es lo que le brinda la unidad gramatical al texto. Son los elementos lingüísticos que conectan una oración con otra, un párrafo con otro, etc. Aquí podemos pensar en los conectores. La sección de conectores, que vamos a ver más adelante, tiene que ver con restablecer la coherencia y la cohesión del texto que se ha perdido cuando le han quitado esas palabras. Miren, lo primero que puse aquí es un texto sin coherencia, para que les quede claro. Esto lo inventé yo en mis momentos de locura. Acuérdense que la coherencia es la capacidad del texto de articular una idea global, que hable de algo, que vaya construyendo un sentido. Se contaba de un hombre que gustaba mirar al cielo buscando el sol cada noche, cuando se levantaba. Sin duda era una señora muy afortunada, pues cuando cantaban los pajaritos y abría los ojos, una nave espacial le contaba aventuras de cuando era niña. No hay coherencia. ¿Se dan cuenta? Primero nos habla de un hombre que mira al cielo buscando el sol, pero es de noche. Y se levanta de noche. Sin duda, ya no es un señor, es una señora, que cuando cantan los pajaritos y abre los ojos, una nave espacial le cuenta aventuras de cuando era niña. No hay coherencia en este texto. Este ejemplo lo puse, miren, la coherencia dice relación con el sentido. Un texto es coherente cuando articula una idea global. Cada oración tiene un sentido. Ese sentido se agrupan con otras oraciones para hacer párrafos y hacer una idea mayor. Del conjunto de párrafos obtenemos un texto entero, que es una idea mayor. Aquí no tiene sentido. Se contaba de un hombre que gustaba de mirar al cielo buscando al sol cada noche, cuando se levantaba.
Sin duda era una señora muy afortunada, pues cuando cantaban los pajaritos y abría los ojos, una nave espacial le contaba aventuras de cuando era niña. No hay coherencia aquí. La cohesión es como, digamos, como el cemento que pega las partes de un texto. Lo que hace que una palabra pueda unirse a otra palabra y eso formar oraciones. Que las oraciones puedan unirse a otras oraciones. Los conectores, los pronombres, las correferencias, todo lo que nos permite unir los distintos signos que conforman un texto. Por ejemplo, mujer gustaba cosas, pintura, no poemas, apareció, le dijo, ven, dijo sí. Aquí traté de escribir algo sin cohesión. Veamos cómo sería. Si le restauro la cohesión. A una mujer le gustaban cosas. Por ejemplo, la pintura y no los poemas. Un día él apareció y le dijo, ven. Ella dijo, sí. Le saqué todos los elementos que le podían dar cohesión. Y queda, mujer gustaba cosas, pintura, no poemas, apareció, le dijo, ven, dijo, sí. Si ahora le introduzco elementos que le den cohesión. Una mujer gustaba de cosas, como por ejemplo la pintura, y no así los poemas. De repente, él apareció y le dijo, ven. Ella dijo, sí. Aquí espero que con este ejemplo contrario puedan entender lo que es la coherencia y lo que es la cohesión. Esto no tiene coherencia y esto no tiene cohesión. ¿Les queda claro? Ya, ¿les queda claro o no les queda claro? La cohesión, entre otras cosas, son los conectores, es lo que pega las cosas. Entonces, tenemos un texto, el concepto de texto viene del concepto de tejido. De tejido vienen palabras como textura, textil, y también palabras que por otro lado, textualidad, texto. Podemos entender el texto como un tejido de signos lingüísticos. Para los que no estuvieron en la clase anterior, la pueden ver por YouTube y ahí les explicamos lo que es un signo lingüístico. Los que estuvieron ya les queda claro. Los signos lingüísticos se tejen entre sí y forman unidades mayores. Tenemos la primera unidad, que son los fonemas. Cada sonido, x, o. Los fonemas forman unidades mayores. Forman morfemas y forman signos, texto. Los signos se juntan con otros signos y forman oraciones. Las oraciones se juntan con otras oraciones y forman párrafos. Los párrafos se juntan con otros párrafos y forman textos. Aunque puede haber textos de un párrafo también. Ese tejido que hace todo eso se llama texto. Para que un texto sea texto, tradicionalmente se le exige que tenga coherencia, o sea, que produzca una idea global que vaya desarrollándose en cada oración y en cada párrafo. Y por otra parte, cohesión, que hayan elementos gramaticales, como los conectores, que permitan pegar todas estas partes que yo les he señalado.
Un texto entonces tiene siempre coherencia y cohesión, y aquí yo les puse 2 ejemplos de cómo sería un texto sin coherencia y cómo sería un texto sin cohesión. Y vemos que la única posibilidad que tienen de existir es la literatura, el arte, la forma creativa. Porque si uno lee textos surrealistas, uno podría encontrarse cosas bastante parecidas a esta. Oh, he cometido un error. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros con todo lo que vimos hoy día? Súper claro. A las 6:30 todas las clases. Bueno, ¿están contentos con cómo resultó la clase del día de hoy o no? Sí, yo estoy muy contento con la participación de ustedes. Me encanta hacerle clases a ustedes. Me gusta que las disfruten. Yo creo que yo los disfruto mucho como estudiantes. Y yo también los amo a ustedes. Bueno, chiquillos. Todos los miércoles a las 18:30. La clase anterior pueden verla en YouTube y está también. Busquen en puntajenacional.cl y recuerden entrar a los grupos. Grupos, clases, lenguaje y comunicación 2013. Buscan en grupos, en la sección grupos de nuestro sitio, colocan clases, lenguaje y comunicación 2013. No me queda más que desearles un buen término de semana. Solo faltan 2 días y van a poder descansar. Cualquier cosa la dejan en el grupo. Y bien, creo que hemos terminado esta clase. Los veo el próximo miércoles, pero antes van a ver a mi estimado amigo Nicolás Melgarejo el martes en su clase de matemáticas a las 18:30 de la tarde. Que estén muy bien, me despido. Adiós, amigas y amigos.